Buenos días, buenos días. Y la verdad que están buenos, ¿eh? Está el tiempo... Bueno, la verdad que preferiría que estuviera hasta nevando. No como la Filomena, pero, hombre, un poquito de nieve nos vendría bien. Bueno, fíjate, ya estamos... todavía tengo oportunidad de ganar la porra. Mañana era el día que yo dije. Mañana. ¿Sabéis cuál es el resultado de la porra? No gano nada, sino que tengo que pagar los pañales de todo un año. Pero sí, y si no también. La verdad que es un placer. Bueno, pero se está acabando el mes de noviembre. Algunos dirán, se acaba el año. Bueno, tranquilos, todavía no. Todavía no, porque noviembre es el mes noveno. Hasta pasado febrero tenemos todavía tiempo, porque recuerda, noviembre es el noveno, diciembre es el 10º. Tenemos un mes 11 y un mes 12 que no tienen nombre. Algunos le llaman enero y otros febrero, pero la Biblia manda. Y precisamente quiero hablar de cosas que son muy serias y muy relevantes en cuanto a la Biblia, ¿no? En cuanto a lo que significa ese título que tanto nos gusta a nosotros exhibir y mostrar, que es cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Porque hay mucha gente que dice que son cristianos, pero muchísima. Más de lo que nos imaginamos, ¿no? Y la mayoría, he escuchado yo muchas veces decir, yo soy cristiano a mi manera. Y yo digo, ya. Qué bueno, ¿no? A tu manera. ¿Y cuál es esa manera? y lo he oído a lo mejor en un bar, lo he oído en muchos ámbitos que no es el lugar precisamente para ser cristiano, ni siquiera a su manera. Quiero comenzar con un texto que no lo traía en principio en mis notas, pero el Señor me habló y me dijo. En Tito, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, dice entre los versículos 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, escúchalo bien, para salvación. Salvación no se ha manifestado para que seamos ricos, aunque podamos serlo. No se ha manifestado para que nos vaya bien todas las cosas exactamente, aunque pueden ir bien todas las cosas. Pero la manifestación de Jesucristo, en principio, al entregar su vida, fue para salvación. Seguimos. Y además dice salvación a todos los hombres. A todos. Hasta los que dicen que son cristianos a su manera. Su vida fue entregada por ellos. Ahora, eso no quiere decir que ellos sean salvos, ni mucho menos. ¿Por qué? Sabemos que el requisito es fe en lo que Jesús hizo y fe en lo que ha dicho, que es su palabra. Bueno, seguimos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, claro, aquí es donde vamos ya entrando en el tema. Renunciando a la impiedad, o sea, a no tener ningún contacto con Dios, porque la piedad es esa forma o fórmula por la cual yo me relaciono con Dios, ¿no? Entonces yo renuncio a no tener relación con Dios y la tengo, y empiezo a tenerla, y solamente hay que complementarle. Aquí dice que también los deseos del mundo. También los deseos del mundo. O sea, renuncio a la falta de contacto que tenía con Dios y también renuncio pues, a los deseos del mundo. Escúchame, cristiano, renuncio a los deseos del mundo. Vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente. Renuncio a la impiedad y por otro lado dice, tengo que vivir piadosamente. O sea, muy en contacto con Dios. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es nuestra esperanza bienaventurada? Pues que el Señor venga por su iglesia, por su novia, ¿no? Pues mientras aguardamos eso, tenemos que estar en esta actitud. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es nuestro gran Dios. Porque, y aquí hay una cosa muy importante, es un plan que tiene el Señor y que se va a cumplir, ¿eh? Esto no te quepa la menor duda. Porque lo que yo tengo que creer y vivir, por tanto, en esa sintonía es que el versículo 14 dice, ¿quién se dio a sí mismo? O sea, Jesús se dio. Algunos piensan, no, es que lo mataron. Bueno, ¿me perdonas? Sí, técnicamente alguien lo mató, lo colgó y luego le dio un lanzazo. Pero eso es parafernalia. Eso es como acompañamiento del momento, de la situación. Porque la verdad, Jesús mismo, y en otro pasaje lo dice, yo di mi vida, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, como así fue. Dice, yo la entregué, a mí no me lo quita nadie. A Dios no se le puede quitar nada. ¿Y sabes entre ese nada qué incluye? Tú. Porque dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Claro, siempre tenemos que suponer que estamos en la mano de Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos que hoy también examinar. Pero Él se dio a sí mismo. ¿Entiendes la frase, no? Él se dio a sí mismo, pero lo hizo por nosotros para redimirnos, redención. Sabes que era distinto a expiación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos? Expiar es cubrir un rato y redimir es quitar para siempre. Y dice que para redimirnos de toda iniquidad y además, escucha esto bien, para purificar para sí, así como Él se dio a sí mismo, pero para sí, para Él también quiere un pueblo propio. Un pueblo propio. ¿Cristianos? ¿Sabes que perteneces a un pueblo propio? Perteneces a la novia de Cristo, sí. Pero somos un pueblo propio de Él, de Cristo. Por eso tendríamos la autoridad para llamarnos cristianos. Pero mucha gente dice que es cristiana, pero no es un pueblo propio de Jesucristo, porque no ha pasado por el proceso anterior, porque el pueblo no es Cristo, Cristo por supuesto. Dice, ese pueblo tiene que ser celoso de buenas obras. O sea, interesadísimo en hacer buenas obras. Bueno, por ahí vamos viendo lo que se llamaría un cristiano. Pero ser cristiano, claro, algunos por eso se confunden y pertenecen a una cultura cristiana. Cultura. Pero la primera etapa, como el Señor mismo se lo manifestó a aquella mujer samaritana, sabéis que Samaria, después de la muerte de Salomón, se dividió Israel en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El del norte recibió el nombre del reino de Israel y el del reino del sur, el reino de Judá. Bueno, en el reino del norte terminó después de que los asirios se llevaron cautivos a la mayoría de las tribus, ¿no? A 10 de las tribus que estaban concentradas en esa forma de pensar, porque ya sabes que ellos tenían otra forma de pensar, tenían otro lugar de adoración, tenían cambios importantes y Jesús les tiene que decir, mira, estáis equivocados, la forma de hacer la religión es como los judíos, porque hay que adorar en el monte señalado por Dios que era el monte Sión. Bueno, pero en esa conversación lo más importante es que le dice que tenía que nacer de nuevo. Que ella, igual que le había dicho antes a Nicodemo, tenía que nacer de nuevo. Por eso la nueva criatura, la nueva creación de Dios,
es el motivo por el cual murió Jesucristo. Si lo hubiera podido lograr la religión, si lo hubiera podido lograr simplemente el guardar los mandamientos, pues yo te puedo asegurar, no hubiera venido Cristo a morir. Que lo sepas. Y que lo sepa el mundo, que no quiere reconocerle. No hubiera venido a morir si estas otras cosas hubieran sido suficientes, ¿no? Hay que pensar un poquito. Pero en 2 de Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy conocido. Dice, de modo y manera, ¿no? Aclaro, que si alguno está en Cristo, o sea, si estás dentro de, nueva criatura es. O sea, ahí vemos que no estamos hablando de religión, estamos hablando de algo nuevo, una nueva criatura. O sea, nosotros somos criaturas. Bueno, dice que hay una nueva criatura, una nueva creación. De tal manera que las cosas viejas pasaron. Pues acabamos de ver y vamos a ver más cosas todavía sobre esto. Y aquí todas son hechas nuevas. Este es el principio de ser cristiano. Por ahí empieza la cosa. Al ser una nueva criatura en Cristo, recuerda, Él quiere un pueblo para Él, ¿no? Apartado y celoso de buenas obras. Comienza por ese nuevo nacimiento que a Nicodemo se lo explica. Y a la mujer samaritana. ¿Qué significa la nueva vida? Bueno, en Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahí, sabes que en Cristo todas las cosas tienen un sentido. No hizo nada por hacer, nada de lo que pasó en su vida fue por casualidad. Cuando Él muere, era necesario para redimirnos de la iniquidad, de la maldad, del pecado. Pero ahora mismo, dice, ahora tenéis que considerar tú algo muy importante. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados con Él en la muerte y es por el bautismo. O sea, cuando uno se bautiza, tiene que tener en cuenta que es un proceso que más allá de cualquier otra terminología o simbología, es que está siendo sepultado con Cristo. Es simbología, sepultado con Cristo. Entonces, cuando eres bautizado, claro, bautizado pues según la Biblia, no según el rito religioso, que es echar ahí al niño un agua por la cabeza, ¿no? Eso no es bautizo. Perdona, es que ni la propia palabra lo puede justificar, ni lo puede defender, porque bautismo viene de una palabra griega que es baptizo, y es la palabra que se usaría si nosotros fuésemos fabricantes de telas, y en el momento que bautizas, tiñes la tela de un color para que sea de otro, eso es baptizo. Que esa palabra se usó para el mismo asunto que estamos tratando. Porque por el bautismo nosotros tomamos la identidad de Cristo para salir de otra manera. ¿Comprendes? O sea, por eso es bautizo. Pero claro, por eso algunos es que no cambian nada, como solo les echan unas gotitas de bautizo o un chorrito así por la cabeza, no se impregna. Lo mismo que si yo ahora mismo, el fabricante de esta chaqueta, hubiera dicho, no, es suficiente con que le echemos unas gotitas. Y sería del color que fuera y unas gotitas de azul, ¿no? ¿Tendría sentido? Bueno, pues para millones de personas tiene sentido eso. Que tiene que ser totalmente sumergido para que pueda tomar las cualidades de donde se sumerge y salir con esas mismas cualidades a una nueva vida. Volvamos al texto. Porque somos sepultados en Él. O sea, la esencia que tomo es la de Cristo. Por la muerte, por el bautismo. En la muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos también en novedad de vida. Novedad de vida significa que no somos igual
No nos estamos plegando, no nos estamos rindiendo ante las costumbres del mundo. Y tengo que insistir en esto porque es que la experiencia habla todo lo contrario. Hay una entrega total a las cosas del mundo. Hoy, ¿sabes cuál es el mayor distractor que está destruyendo a la iglesia? Y la iglesia son los cristianos. El ocio. ¿Recordáis hace años, o tiempo, meses, hablé de que el ocio es un enemigo tremendo? Hoy solo pensamos en el ocio. Divertirnos. Y los cristianos también, ¿no? ¿Quiero decir con esto que lo tengamos que pasar mal? No, hombre, no, por favor. Yo por lo menos lo he pasado muy bien ahora en este tiempo de alabanza. No sé tú, pero yo lo he pasado muy bien. Y uno puede pasarlo bien. Y el gozo verdadero es cuando uno está en la presencia de Dios, ¿no? Pero estamos buscando demasiados distractores, ¿no? Que no nos van a dejar que andemos en esa novedad de vida. O sea, quiere decir que mi vida, para que lo vayas entendiendo, tu vida no puede ser igual que la de tu vecino, a no ser que sea creyente también, ¿no? Si no es creyente, no puede ser igual a la de tu vecino. Porque tenemos un objetivo nuevo también. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice, recuerda, por el bautismo estamos simbolizando la muerte y tomamos las característicticas de Cristo. Y ahora, cuando sales del agua es como la resurrección. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues, es un condicional, habéis resucitado con Cristo. Si realmente ese proceso que es simbólico, pero tiene que ser real y espiritualmente real, y si no ha ocurrido, pues simplemente, bueno, te has hecho un buen bañito, que a lo mejor te hacía falta, un buen baño, ¿no? Pero en el río Jordán, hombre, te ha costado 2.000 y pico euros bautizarte en el Jordán, espero que lo hayas aprovechado. Porque dice que si ha ocurrido eso realmente, ahora mi objetivo es buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ya os he aclarado el concepto hebreo, que es muy importante que sepamos las cosas porque a veces no entendemos. Claro, así en español puro y llano, es que está sentado a la derecha, aquí a la derecha. Pero sabéis que en hebreo la palabra que reemplazaría lo que está escrito en griego significa en su poder, en su autoridad. O sea, Jesucristo volvió a tomar su autoridad. Si está sentado a la derecha, no lo sé, pero que está en su autoridad. O sea, no es un secundario. No es un secundario. Porque esa expresión significa, técnicamente en hebreo, que está sentado en su autoridad, la autoridad de Dios. Bien. El versículo 2 dice, poned vuestras miras en las cosas de arriba, pues no en las de la tierra. Que repito, estamos poniendo demasiada atención a las cosas de la tierra y pocas a las de arriba. Porque muertos sois, y si vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, fíjate, como las muñecas esas rusas, tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, aclara, se manifieste, o sea, primero aclara, nuestra vida, Él es mi vida, es que lo dice, yo soy el camino y la resurrección y la vida. Pues cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Recuerdas la parábola de las vírgenes? 10, 5 y 5. ¿Qué le pasó a 5? Pues se quedaron fuera cuando su vida, que ellos hablaban, creían. Por eso te digo, hay mucha gente que en su mente dice, bueno, soy cristiano, pero es que tenemos que estar seguros de que lo somos, porque recuerda, el 50% no lo es.
Y si ya nos vamos a la parábola del sembrador, ni el 25%. Porque uno cayó en el camino, otra cuarta parte cayó entre piedras, otra cuarta parte cayó entre espinos, preocupaciones del mundo, y solo una cuarta parte cayó en buena tierra. Ahí se nos fastidia todavía más la cosa. 25%. Claro, no creo que sean esos porcentajes así, ¿eh? No. Pero te quiere decir que a lo mejor pues, hay que examinar mucho, porque no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. ¿He dicho eso alguna vez yo? ¿Recordáis si lo habré nombrado algún día? No, ¿verdad? Casi no lo digo nunca. Creo que todas las semanas lo repito. Bueno, entonces cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifiesta, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que por cierto es la última parte de la salvación. No que no seamos salvos, pero claro, nos falta la glorificación todavía. Oye, tenemos aquí un cuerpo que ya deja de ser serrano y empieza a ser más bien como una pasa. Pero el cuerpo, nada más. Hasta eso sabemos muy bien que tiene que ser glorificado. ¿Y eso cómo va a ser? O por medio de que en la muerte, ahí durmiendo, echando la siestita mientras termina Dios su obra, estamos ahí en la sepultura, y algunos en un momento determinado, al sonar la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Pero claro, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todos los que estemos aquí, dice, seremos transformados para ser llevados juntos con Él a la presencia de Dios y celebrar esas famosas bodas. Vírgenes, 5 entraron, 5 no. Así que, bueno, esa es la primera realidad. Tenemos que ser una nueva criatura, porque inmediatamente cambia nuestro destino. ¿A dónde íbamos? ¿No os acordáis? Qué bueno, porque eso quiere decir que ya estáis en el otro destino, al infierno. La paga del pecado es muerte, no hay duda. Entonces cambiamos el destino por un destino eterno hacia Dios. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas, o por el contrario, el don o la dádiva de Dios es vida eterna, pero recuérdalo siempre, en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él. Ni siquiera dice con Él, en Él, porque es algo que se introduce en nuestra vida espiritualmente. Porque, bueno, pues la razón de que Cristo murió fue para eso, ¿no? Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, esto significa con tanta intensidad, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, la razón era volver a recuperar lo que se perdió, que fue la eternidad, y eso supuso enfermedades, eso supuso pobreza y supuso muerte. Bueno, en Él le recuperamos porque es el interés que tiene Dios. Dice, es que nos ama tanto, tanto, que nos quiere hacer otra vez recuperar la vida eterna. Claro, ¿qué ocurre? Pues hay mucha gente que no lo entiende, no lo quiere entender y desprecia absolutamente eso. Claro, luego cuando vayan a rendir cuentas dirán, Señor, pero es que si me hubieran dicho, pues mira, hay mucha gente que se le ha dicho y le va a dar igual. De una u otra manera yo creo que todo el mundo recibe en algún momento de su vida la oportunidad. ¿Por qué lo creo? Bueno, en primer lugar porque yo la recibí. Y si yo la recibí y era un humano más corriente, pues ¿por qué no la van a recibir los demás? Ahora,
Lo que hagas luego con ella está más la diferencia, ¿no? Pues cuánta gente lo estamos viendo, ¿no? En estas salidas a evangelizar, ¿no? Todo el que pasa por allí oye. Algunos que se quedan oyen, pero todos tienen resultado. Pues no. Pero ellos solitos lo han despreciado. Ellos solitos lo han dejado. Y como yo no sé las oportunidades que Dios da, porque lo que yo sí sé es esto que te acabo de leer. Porque Dios nos ama con tanta intensidad a todo el mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y, por tanto, esto va a ocurrir pues, por creer en Cristo, ¿no? Ya sabemos, en el versículo 36 de Juan 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, o sea, el que no cree en Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y de esto ya sabéis que es algo que es uno de mis temas favoritos. No porque me guste la ira, sino para que sepamos por dónde nos estamos moviendo, porque ya nos estamos moviendo sobre ese asunto. En su primera carta, el apóstol Juan, sabéis muy bien que el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bueno, por supuesto que todo eso no nos hace inertes y seres ahí, simplemente estar aquí como sentaditos. Algunos más cómodos, estas sillas son más cómodas que las rojas y que posiblemente las grises sean hasta más cómodas porque las rojas, desde que las compré, ya sabía que eran un poco estrechas. Pero, ¿qué hacemos? Pero no es esa la nueva misión, ¿no? El nuevo destino. Y sabemos que hemos cambiado destino ¿de qué? ¿Del infierno? Al cielo, exactamente. Pero tenemos una misión histórica, algo que hacer. En Efesios capítulo 2, a partir del versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, recuerda, lo acabamos de leer, Juan 3:16, aun estando nosotros muertos en pecados. Cuando lo de Adán fue una muerte por causa del pecado. Pero aun estando así, dice, nos dio vida juntamente con su Hijo. Siempre es con Jesús. Y aclara, por gracia sois salvos. Porque este tiene que estar repitiéndolo constantemente. Y yo mismo tengo que estarlo repitiendo constantemente. Y todo predicador debería repetirlo constantemente. La gracia, la gracia, la gracia. Porque ya lo he explicado semanas atrás, cuál es el problema que estamos teniendo. Algunos creen, nada, de gracia cero. Si yo no me salvo, nadie me salva. ¿Te suena esas palabras, no? De nuestro ámbito religioso en el cual nos educamos la mayoría de nosotros. Pero hay otros llamados cristianos, ¿no? Que yo espero que lo sean, que la comparten. Bueno, Jesús hizo una parte y yo tengo que hacer la otra. Jesús, bueno, está muy bien, tú moriste, es un asunto tuyo, pero claro, si yo con mis obras no certifico, corroboro y manifiesto que soy salvo, no lo voy a hacer. Claro, es un error garrafal. Yo digo, yo espero que sean creyentes porque, repito, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si con ese error tienen al Hijo, pues gloria a Dios. Ahora, si no lo tienen, pues ninguna gloria a Dios, ¿eh? Se quedan donde estaban en su destino, que era el infierno. Porque no se puede atribuir nada más. Si la obra de Cristo es completa, es completa. Si Él lo hizo todo, está todo hecho. No tengo que añadir más. Pero lo que hoy estamos viendo es, bueno, ahora si yo soy cristiano, tiene que haber unos cambios en mi vida, pero ya en mi forma de vivir como cristiano, no para ser cristiano, sino como cristiano, pues tiene que haber una diferencia. Recuerda, es que Jesús dice, yo quiero un pueblo para mí, un pueblo propio, un pueblo que tiene que cumplir unas características, no para ser pueblo, sino como pueblo. ¿Me explico? Te lo repito, no para ser pueblo, sino como pueblo tengo que tener unas características y formas de vida
diferentes. Bueno, y juntamente con Él, dice, nos resucitó, vuelve, y asimismo, oye, nos hizo sentar con Él. Y esta es una visión de las más importantes que tiene la Biblia. Cuando tú has recibido a Cristo, cuando tú has creído en su obra redentora, no expiatoria, sino redentora, resulta que te está diciendo, ahora sí, a la derecha mía, también en mi poder. Por eso cuando oramos, en el nombre de Jesús, ese es el poder de Jesús. Y aquí está diciendo algo extraordinario, ¿no? Que nos hizo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales, pero siempre en Cristo. Y hago este énfasis porque algunos creen que es con Cristo, no es en Cristo, y Él significa dentro de Cristo. Importantísimo. Para mostrar, y este ya sabéis que es el propósito que yo le digo al Señor, porque ¿por qué tienes tanto interés en salvarnos cuando podías perfectamente haber hecho otra nueva creación? Ya no una nueva criatura, sino una nueva creación. Para mí hubiera sido lo más fácil, ¿no? Pero Él quiere hacer de los caídos, levantarnos y darnos una nueva criatura. Pero renunció a la nueva creación con nosotros. Pero aquí está hablando de algo muy interesante, fíjate. Estamos allí sentados, ahora espiritualmente, pero lo estaremos físicamente, quiere decir allí con Él, con su poder, con su autoridad, con su prestigio, con su nombre, para mostrar en las edades venideras. O sea, que quiere decir que después de este proyecto Hombre, que no es un centro de rehabilitación de marginados, de drogadictos, no. Después de este proyecto Hombre, hay otros. Aquí lo dice Pablo, ¿no? Sabéis que él estuvo allí en el cielo y vio muchas cosas que dice que es que no las puedo ni contar. Primero porque no las vais a entender. Y segundo que es que no tengo autorización para contarlas. Es Pablo, yo no. No vayas a pensar cosas raras. Pero dice, para mostrar en las edades venideras, en las edades que van a venir, o sea, en otra forma de vida o de vivir, o yo qué sé, eso lo leo esto. Y claro, mi mente puede empezar a dar vueltas y a lugubrar, pero dice claramente que nuestro caso, nuestra situación, los redimidos por Cristo, es para mostrar en las edades venideras, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Solamente mira tu historial. Y si has sido Dios que te ha perdonado, que te ha dado una vida nueva, que ha cambiado totalmente tu rumbo, tu destino, para que tengas esa misión histórica y más allá de la historia, de lo que podamos hacer aquí en la tierra. Ahora fíjate, se está proyectando a algo que nos es desconocido por completo. Si tú eres sincero y te pones la mano en el corazón y dirás, Señor, todavía no me creo que me hayas podido perdonar. Al menos es mi caso. Al menos yo estaría en esa situación. ¿Cómo me has podido perdonar? Pero lo cierto es que lo ha hecho. Eso es lo que yo tengo que saber claramente. Bueno, porque al ver nuestro historial, yo siempre lo cuento a veces, ¿no? Pues al ver nuestro historial, cuando alguien de esas edades venideras venga a decirle algo a Dios, Él cogerá a cualquiera de nosotros y dirá, mira, este es el historial de este, ¿tú qué harías con él? Y dice, bueno, hacerlo picadillo o sea, de esto para albóndigas, meterlo en la máquina esa, es un desgraciado, es un tipejo. Y él dirá, mira, pero sin embargo yo le perdoné, y mira, aquí lo tienes, ¿ves? O sea que es una muestra para generar uno de los propósitos, ¿no? Ya sabes, el propósito principal es estar con Él,
es alabarle a Él, es participar de esa intimidad que Él nos hace entender, o que podamos medio entender a través de la intimidad matrimonial. Claro, algunos no pueden entender la comunión con Dios porque la intimidad matrimonial es un desastre, porque sabes que Satanás, lo dije la semana pasada y la otra, está atacando la familia, que algunos, en vez de una familia, es un campo de batalla. Pero no, en el cielo no va a ser así. Así no es. Bueno, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Además dice, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, nadie se pone medallas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por las buenas obras yo entro en Cristo, sino una vez que estoy creado en Cristo, estoy creado para hacer buenas obras. Ahí sí, ahí sí. Tenemos que salir del letargo. Tenemos que salir de la inactividad en la que estamos. Las cuales, además, fíjate qué ventaja tenemos. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es tan importante la oración y, como dije el otro día, considerar, por ejemplo, que Dios ya estuvo en el día de mañana es genial. Pero es que, claro, si Dios ya ha preparado mi camino, pero no me obliga a andar por él, ¿eh? No me obliga. Yo tengo que andar por el camino, que después de ser salvo, después de ser cristiano realmente, es que yo tengo que orar, y la oración, ¿sabes? Una de las cosas y las claves importantes es pedir dirección. ¿Por dónde voy? Porque tú ya sabes por dónde tengo que ir. Porque yo puedo elegir mi camino. ¿Y qué pasa la mayoría de los días? Que elegimos lo que a nosotros nos parece que es. Pero no dejamos guiar. Y recuerda, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Cada día ponte delante, ¿dónde hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Porque tú ya has preparado, según lo que leo, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas, en las buenas obras. Por los caminos de perdición ya sabemos nosotros bastante, ¿verdad? Expertos, doctorados y summa cum laude, que eso significa el máximo honor. Sabemos muy bien los caminos de perdición, ¿verdad? Pero lo mayor de todas, bueno, sabemos que como obra principal no hay nada más importante, más relevante, un encargo precioso que fue el último que Jesús nos dejó. Recuerda, cuando alguien se va, te ha podido dar muchas instrucciones, Cristo dio muchas instrucciones, pero cuando alguien se va, lo último que quería que quedara en la mente de sus discípulos, ¿qué era? Evangelizar. Evangelizar. Y sabemos que es una tarea, aunque hay un ministerio específico, hay gente que es... Bueno, conocemos a Jacobo, por ejemplo. Qué eficacia, porque es un evangelista. Y cuando conoces el ministerio de Billy Graham, por ejemplo, es que era impresionante, porque era su don, su regalo. Pero eso no quiere decir, y además lo dice la Biblia específicamente, que todos tenemos que hacer obra de evangelista, aunque no lo seas. Aunque no lo seas. Mira, ayer escuché un testimonio que a mí me encantó. Dani, ¿puedo contar? Dani Avendaño. Además certificado en vídeo, porque ¿quién lo grabó? Tú, Becky, ¿no? Grabó como oraba por sus padres. Como sus padres, pues, sabes que o te quebrantas o te quebrantan. El Señor lo dice, elige mejor, quebrántate tú, ¿no? Dice, mejor es que tú caigas sobre la roca y no que la roca caiga sobre ti. Pero el caso es que, bueno, llegó ese momento que tanto anhelamos todos, que es que nuestros seres queridos pues entreguen su vida a Cristo.
Entonces, bueno, estamos expectantes porque fue hace un par de días y realmente estamos expectantes. Pero, caramba, es una satisfacción, porque al mismo tiempo que es una carga cuando no sabemos qué va a pasar. Y bueno, sus papás y tu hermano, ¿no? Pues estaban en ese punto en el cual, pues bueno, Dios aprovecha y dice, mira, quiero darte vida, quiero darte todo lo que yo soy. Y lo hicieron. Y esta semana también, o sea, mi hermana materna, por parte de madre, le han quitado un riñón, porque tenía supuestamente un cáncer, entonces le han quitado el riñón entero. Bueno, su esposo, mi cuñado, alguna vez habéis contado que trabajaba en un hospital, en ese hospital precisamente trabajó 50 años. Y va a verla al día siguiente y ¿sabe lo que le pasa? Ahí mismo, en la habitación, delante de ella, le da un ictus. ¿Eso qué es? Un paro cerebral. Pero, gloria a Dios que estaba allí y lo pudieron, esperemos que se recupere. Pero ¿sabes lo que había orado mi hermana cuando Emma la llamó? Bueno, ya sabes que in extremi morti que dicen los en latín, mucha gente se convierte. Bueno, ahí viendo que la iban a operar y que era una cosa más seria, mi hermana oró. Claro, orar, pues es lo que nos manda el Señor, porque orar es de hablar. Y yo como mis labios, aunque sea repitiendo algo que me están orientando, pues cuando yo lo digo, bueno, ya lo he dicho. Recibió a Cristo. Ahora mi cuñado, que va de sobrado, pues le vamos a coger y decir, ven para acá, tú creías que tenías la vida comprada, ¿no? Que te iba a durar toda la vida. Pues mira, allí viendo a mi hermana en la cama, o sea, al lado de la cama, empezó a marearse y mi hermana tuvo que llamar al servicio médico. Quiere decir que está también recibiendo la oportunidad, pues alguien muy querido, mi hermana. Ya sabéis que mi otro hermano es el que murió hace unos meses. 10 años más joven que yo. Con la esperanza de que también un día le compartimos de Cristo. Ahora, ¿cuál fue por ello con la esperanza? Porque después de recibir a Cristo, uno tiene que cambiar cosas. Lo acabamos de leer, ¿no? Estamos viendo todo ese asunto. Si no se producen esos cambios, claro, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cuándo se produce el fruto? Después de sembrar y de cosechar y de regar, o sea, cosechar no, de regar y de preparar, es que se recoge el fruto. Claro, por eso decía, hay mucha gente que dice que es cristiana, pero ¿su fruto cuál es? ¿El resultado de su vida cuál es? Teniéndolo además tan fácil como acabamos de leer, si es que Dios mismo preparó los caminos. No tienes que estarte inventando, a ver qué haré yo, qué se me ocurrirá. No tiene que ocurrírsete nada, tienes que ponerte delante del Señor y decir, a ver, Señor, ¿qué camino has preparado para mí? Como no lo hacemos, no nos enteramos. No nos enteramos. Pero ahí está la cuestión. Esto que estamos viendo sería pues la esencia de ser cristiano. Pero sabes que el cristiano tiene que tener un resultado. Todo en esta vida tiene que tener un resultado. Yo soy una persona muy obsesiva con el resultado. Y si algo no tiene resultado, ya sabéis que yo le doy puerta y fuera. No me gusta perder tiempo con algo que es infructuoso. Pero claro, con nosotros, en este caso, en cuestiones del Señor, sé que hay que esperar mucho tiempo. A veces hasta el último tiempo, el último instante de la vida de una persona. Y hay que esperar, bueno, ahí sí se espera todo lo que haga falta. Pero decía que después de eso, pues algo que sabemos de sobra es lo que hay que hacer en términos generales. Ahí no necesitas pedirle dirección al Señor, ¿eh? No hace falta que te arrodilles, ni que ores, ni que ayunes, porque esto es una orden directa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Las órdenes directas no tienes que pedirle, Señor, ¿será que quieres que haga esto? No, tienes que hacerlo y punto. Sin duda. Primera de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Esto tiene una implicación muy profunda. Claro, porque entramos en una cuestión, recuerda, Jesús nos quiere sentar a su diestra, en su poder, con Él.
y además hacer ahí esas cosas que ya os he explicado. Por tanto, somos ya, pasamos a ser parte de un linaje escogido, de un real, auténtico sacerdocio. No es el de Aarón, sino Melquisedec. Dice además que sois una nación santa. Bueno, Jesús dijo, yo quiero un pueblo mío, para mí. ¿Es egoísta Cristo? Pues no, gracias a Dios que quiere un pueblo para Él y nos ha llamado a nosotros. Pero es una nación santa. Y además un pueblo adquirido. Le costó su vida. Pero la razón, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, recuerda, ¿cuál era el destino? De todos, el infierno. Cuando aceptamos a Cristo, cambia el rumbo y nos vamos al cielo. Pero todos estamos en tinieblas y nos saca de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? ¡Qué maravilla! Ahora bien, hay un cuarto punto y tiene que ver con la familia. Mucho que ver con la familia y con mi vida y con mis relaciones y con todo, que es obedecer. Creo que el decorado que hayan puesto detrás, a ver, ¿cuál fue el que pusiste, Raquel, que no lo he visto? Los árboles esos. Está bonito. Ah, la obediencia. Pero es el cuarto punto, porque claro, ahí hay una clave para tener éxito. Porque, en primer lugar, la desobediencia fue en el Edén, ¿recuerdas? Pues la causa de nuestra desgracia. La desobediencia nos causó todos los males que hoy tenemos. La desobediencia de aquellos destruyó toda la relación y toda la convivencia y todo lo bueno que Dios nos había dado. Lo destruyó, lo despedazó. Ahora, hoy en día también. Porque hoy en día también tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Si eres una nueva criatura, tenemos que tener unas nuevas perspectivas, tenemos unos nuevos objetivos, tenemos una nueva forma de vivir. Y eso es maravilloso. Por tanto, cuando yo no obedezco, aún siendo cristiano, ¿se puede? Hombre, claro, creo que se puede ser cristiano y no obedecer. Un día a lo mejor tuviste la sensibilidad y obedeciste, pero ahí estamos en esta cuestión. Si yo tengo algo dentro de mí nuevo, yo quiero vivir por eso nuevo. Cuando no se quiere vivir por eso nuevo, yo qué sé, yo tengo dudas, pero mis dudas no importan demasiado, porque el que conoce el corazón es Dios, y el que sabe si ha ocurrido algo cierto es Dios. Esa es la única esperanza que tenemos, o la más cierta que tenemos, que Él sí sabe. Y que Él nos ama a todo el mundo, con un amor intenso, y tan intenso que entregó a su Hijo para comprarnos, ¿no? Para pagar ese precio. Bueno, en Génesis capítulo 3, ahí vemos todo el tema de la caída, y fue por una desobediencia. Dios les había dicho que, pues de este árbol no comerás, la semana pasada lo mencionamos, de este árbol no comerás, punto. Y por desobedecer, caímos. Y caímos como raza, caímos como esa creación. Pero recuerda, los planes que Dios tiene no han cambiado. Recuerda, a mí me encanta Efesios, cuando dice que en las edades venideras, exista quien exista y haya quien haya, nosotros seremos una muestra de su gracia y de su amor. ¿Amén? Qué bueno. Porque ya desde el principio del cristianismo, Pablo tiene que escribir en Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas o vacías, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y habla de hijos. Habla de hijos.
Porque sabes que solamente se le llama hijo al que tiene a Cristo. Ese concepto absurdo de que toda la humanidad son hijos de Dios, por favor, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces ¿para qué dice claramente en la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si fuera esa teoría cierta, pues ¿qué potestad me da a mí si yo ya soy hijo de Dios? Que sería una tontería ese versículo. Es que no es hijo de Dios todo el que nace en la tierra. Es criatura de Dios, no hijo de Dios. Y esto es muy importante que lo tengas en mente, porque es que, claro, no se valora. No valoras que ahora sí eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, no lo olvides. Pero claro, hijos desobedientes, así, ¿verdad? Así. Y nos tienen que dar a veces una disciplina. Todavía estamos esperando cómo se disciplinan los hijos, ¿verdad? Todo vendrá. Pero hoy, es que, claro, cuando yo entro en el carril de que ahora soy una nueva criatura, que ya mi destino cambió, ya no es el infierno, sino es el cielo, es la gloria de Dios. Dice, estáis sentados conmigo, dice Jesús, en lugares celestiales a mi diestra. ¡Qué puestazo! ¡Qué puestazo tenemos! No sé si allá habría marcianos con trompetillas en la cabeza como si fueran orejas, así como lo pintan aquí, no sé. Pero a la diestra estamos nosotros. No se te olvide. Lo acabas de leer. Bueno, entonces viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No olvides que hay unos hijos de desobediencia que son por naturaleza la descendencia de Abraham. Y lo que están pasando hoy en día es atribuible a varios factores, ¿no? Dios cumplirá su propósito en ello. Lo va a hacer con toda rotundidad. Pero ellos sí son hijos desobedientes. Campeones en desobediencia. Cuando vino a los suyos, lo acabamos de decir, ¿qué hicieron? No, lo rechazaron. Hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando empieza a ver a Jesús, él recuerda, estaba vestido de unas pieles pobres, comiendo saltamontes, langosta. Porque claro, él es langosta y dice, oye, menuda, platazo se metió una langosta. Ahí. No, saltamontes. Viviendo de una manera tan pobre y tan eso, y predicando además el camino del Mesías, y se entera de que Jesús anda de amiguete con prostitutas, publicanos y gente de mal vivir. Y dice, a ver, ¿este es el Mesías de verdad? Y recuerda, le manda una delegación a preguntarle. Oye, ir a preguntarle, ¿eres tú el Mesías de verdad? Y dice, porque yo estoy aquí fastidiado y tú mira cómo vives. Y simplemente le dice, id y mostrad lo que veis. Y para Juan fue suficiente. Pero tuvo su momento, ¿no? Ese es el momento de su... Diciendo, bueno, claro, hasta que lo ve. Cuando lo ve ya, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que nos va a redimir. No a justificar, sino a redimir. ¡Qué maravilla! Bueno, pero ellos son, en principio, tienen el título de hijos de Dios porque fue la promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo a Isaac, la promesa que le hizo a Jacob y a todos sus antepasados. Y por ese amor, ellos son hijos, pero hoy por hoy, de desobediencia. No quisieron al Mesías, a su Mesías. Hombre, nos vino muy bien, ¿eh? Nos vino fenomenal a nosotros. Porque al rechazarlo ellos, dice ahora, bueno, ya todo el que crea, le voy a dar el poder, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bueno, pero
hay mucho engaño en palabras vanas, como dice Efesios 5:6. Ahora bien, la obediencia es la mejor y única manifestación de amor, de respeto, de honra, de admiración, de adoración, de exaltación a Dios. La obediencia. Claro, esto échalo a todos los campos de tu vida. Porque claro, yo no puedo circunscribir a la familia, no, yo tengo que ser obediente, pero solo en la familia. No, es que en toda tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en todo es necesario. Es más, es uno de los síntomas también de que si eres cristiano o no. Síntoma porque hay mucha gente que no es cristiana y sí es obediente. Pero nosotros tenemos la obligación de serlo. Obligación. Claro, la mejor manera... Porque, claro, buscamos, recuerda, primero de Samuel, porque es un libro, no es una carta. Primero de Samuel, capítulo 15, dice el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Yahweh? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque ¿qué le ha pasado al pueblo hasta el día de hoy, al pueblo hebreo? Hoy están expectantes de poder tener su tercer templo para poder otra vez hacer lo mismo, a repetir lo mismo. Claro, sabemos por la Biblia que lo van a conseguir. Lo veamos nosotros, no lo veamos, yo creo que no lo vamos a ver. Da lo mismo que lo veamos o no, pero ellos están empeñados y conseguirán otra vez su tercer templo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Algo que dice, pero si es que eso no me interesa para nada. Es un asunto además que ya pasó, pero volverán otra vez a tratar de repetir. Pero la mejor y única forma es obedecer. Dice, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Pues no. La mayor satisfacción, la mejor adoración es obedecer. Obedecer. No te quepa la menor duda. Y a partir de ahí es que van a venir muchas bendiciones, muchísimas. Porque claro, estamos hablando de que es el gran conflicto de la creación. ¿Por dónde empezó todo? Más allá de Adán y Eva, comenzó todo. Y tenemos que remontarnos a Satanás. Lucifer era su nombre, hoy es Satanás porque es el que se opone a Dios y se opone, por supuesto, a nosotros con toda su fuerza y está tratando de destruir. Pero el conflicto fue, recuerda, básicamente que Satanás quiso poner su trono por encima del de Dios. O sea, estamos hablando de un tema de autoridad. Entonces, una autoridad, ¿qué hace? Da órdenes, da consejos, lo que sea, pero ¿cuál es la responsabilidad y la obligación nuestra? Obedecer. Obedecer. Y eso mismo es a nivel cósmico, a nivel de la creación de Dios, funciona igual. Claro, nosotros aquí en nuestro cotidiano, en la manera que estamos viviendo, pues lo estamos viendo y observando constantemente, pero recuerda que es algo cósmico, algo que viene desde el origen, desde el principio, cuando Dios crea un ser, una criatura tan especial. Isaías 14, vamos a leer Isaías 14, ahí lo vamos a ver. Isaías 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Es una expresión, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. O sea, Satanás es una creación de Dios, que ahí está diciendo que fue cortado y echado por tierra, pero su presencia, dice, debilitaba a las naciones. O sea, era autoridad, lo veían las naciones y decían, cuidado, que ha venido Lucifer. ¿Qué naciones había?
pues igual hemos visto el futuro. Unos tiempos en los cuales nosotros vamos a ser muestra. ¿Las habría antes? Pues posiblemente. Digo posiblemente, no estoy afirmando ni que las hubiera ni que no las hubiera. Pero, bueno, por ejemplo, Satanás, que es mucho más antiguo que nosotros, dice, tú que debilitabas a las naciones, ¿a cuáles? A nosotros no, ahora no nos debilita, no, en su creación, ¿no? 13. Tú que decías en tu corazón, y aquí está la clave, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, más arriba que Dios todavía. ¿Veis ahí? Ahí comenzó el asunto, que nos ha rebotado y salpicado a nosotros. No entremos en circunstancias como debió ser o no. Las cosas son así. Pero claro, por eso fue. Dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Te corté y fuiste, ¡fian! Le cortó literalmente sus perspectivas y lo echó a la tierra, a esta tierra. Sobre las alturas de las nubes subiré, decía él, Satanás, ¿no? En aquel tiempo Lucifer, y seré semejante al Altísimo. ¡Oh, qué pretensión!, ¿no? Seré semejante al Altísimo. Pero la realidad, versículo 15, mas tú, derribado eres hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos, a los lados del abismo. Algo que no conocemos, pero se menciona muchas veces en la Biblia, abismo. Ese lugar para él, en principio era para los que se rebelaron con él, pero se tuvo que abrir para los seres humanos, tristemente. Por tanto, vemos que el gran conflicto de la creación es a quién obedecemos. Porque sabemos que la mayoría de la humanidad hoy, 19 de noviembre de 2023, a quien obedece es a Satanás. Y si me ciño a las Escrituras, la mayoría de la iglesia profesante, o sea, que se dicen cristianos, obedecen a Satanás. Por eso muchos en aquel día le dirán al Señor, y Él dirá, no, hijo, no, si tú no me obedeciste a mí. Porque recuerda que los únicos que van a entrar en el cielo son los que le obedecen, no los que hacen. Y esto ya lo hemos hablado semanas atrás. Por eso es un conflicto tremendo. Es que cuando estamos hablando de esto, y uno tiene que esforzarse mucho para ser obediente. A mí me costó y me sigue costando. Pero claro, si yo comparo mi vida con la de antes, cada vez me cuesta menos obedecer. Y cuando tengo que retroceder en la obediencia es porque precisamente no he hecho lo que os dije. No le he consultado a Dios. Si es que Él ya preparó mi camino para que ande por Él. Pero puedo dejar de andar por Él. Es que eso también es cierto. Y yo he dejado de andar por el camino de Dios unas cuantas veces. Pero bueno, Dios siempre tiene sus brazos abiertos y me vuelve, me recorrige. A veces me ha tenido que dar su corrección, esa que no le dais a vuestros hijos. Y otra vez a las sendas de justicia. Bueno, por eso es muy importante. Y la característica muy importante de un hijo de Dios es que le obedece. El Señor dice en un momento de su vida, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me llamas Señor? Tanto Señor y tanto en el nombre de Jesucristo, pues si luego haces lo que te da la gana. Estaba muy enfadado. Tanto que está preocupadísimo porque dice, bueno, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Y te voy a asegurar, la respuesta es no. No quiere decir que nosotros no la tengamos, pero habla en la tierra, en su conjunto, no. No. Muy triste. Claro, es que lo estamos viendo con nuestros propios ojos. No habrá fe en la tierra.
Pero recuerda que constantemente Satanás va a insistir e insistir en engañarnos. Ya os he contado hace poco también la experiencia de los Gálatas en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, oh miembros de la comunidad cristiana integral insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? No a Satanás, a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ya sabéis lo que significa eso. Para redimirnos. Yo en otra predicación sobre la obediencia tengo una lista enorme de beneficios que trae la obediencia para nosotros. La primera es ser hijo de Dios, ¿no? Porque el primero que obedece la palabra de Dios es el que, ¿qué hace? Ora. Perdón. Alguien le sugiere que ore. ¿Y qué hace? Pues ora. Ya está obedeciendo. Perdón. Y muy importante. Por tanto, dice, solamente voy a mencionar Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1, 25. Mas el que mira, recuerda, si ahora nuestro nuevo interés es mirar las cosas de arriba, donde está Cristo, ese que hace eso, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, aclara, y persevera en ella, o sea, se mantiene en ella, no siendo un oidor olvidadizo, y eso es lo que nos pasa a muchos, somos simplemente oidores olvidadizos, y oímos, y oímos, y oímos, pero a la hora de la verdad, nada. Sino hacedores de la obra, dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. Por eso digo, en vez de poner una lista grande, pues este lo resuelve muy bien, todo. Cualquier cosa que hagas. ¿De qué tipo? Vamos a ver, no vayas a creer que... No. Toda obra que hagas, ¿de cuál? De la que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, ¿no? En cuanto a la familia, algún matiz. Los esposos, como dije la semana pasada, deben someterse a la obediencia. Dice Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza a hablar de las casadas y de los casados, etc. Cada uno le va dando su papel, su orden. Orden imprescindible y necesario que cuando se cumple el resultado va a ser bendición. Pero en principio todos tenemos que someternos unos a otros. Y también el esposo es el que dice, la esposa sométase, pero es que el esposo también tiene que someterse en el sentido de que ahora es su propia carne. Dice, nadie aborreció su propia carne, sino que hace, la cuida, la sustenta, procura lo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, para los esposos. Pero para los hijos dice algo más. Hay muchísimo que hablar, ya cuando hable de la disciplina veremos. Pero para los hijos, ahí sin salirnos de Efesios, en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, dice el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No dice simplemente, sino en el Señor a vuestros padres. Dice, porque esto es justo. Hijos. Saludos a no sé quién. No, creí que estabas hablando por teléfono. Caso no me estás haciendo, eso te lo aseguro. No estás enterado de nada de lo que he dicho. Bien. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Dice, porque esto agrada al Señor. Y te puedo asegurar que te va a ir muy bien. Repito que quiero matizar mucho más todo este asunto de lo que significa o cómo yo aprendí, y creo que es de la Biblia, porque es de la Biblia, y así funcionó muy bien con nuestro hijo.
y quiero mostraros cómo se hace. Y lo haré. Ahora, para todos los ámbitos, porque sabes que el primero, es personal, pero luego por medio de la unión se construye un matrimonio que va a ser también la construcción de una familia. Y dentro de eso, cuando todo funciona dentro de eso, aunque te puedas quedar solterón también, pero normalmente lo que va es a fluir esa nueva vida, esa manifestación de Cristo en nosotros, a través de nosotros. Y ya para terminar, quiero unos consejos. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, donde hemos estado. Y hemos mencionado algunos versículos, algunos con el que vamos a terminar hoy, pero vamos a leer desde el capítulo 1. Efesios capítulo 5, desde el versículo 1. Presta atención, aunque no necesitas solamente oírme, si hubieras traído tu Biblia también lo podías estar leyendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. En tu día a día andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. ¿Cómo nos ama Dios? Pues recuérdalo, a pesar de lo que somos. No te ama por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Por eso podemos dar testimonio. Y como Dios nos ama, a pesar de nuestras acciones. Yo conozco personas que en acciones del mundo serían detestables, aborrecibles. Pero Dios los amó. Dios los perdonó, porque ellos se arrepintieron y Dios los restauró. Y de pasar de auténticos criminales de matar, no de saltarse un semáforo, que también es un crimen, es un delito, ¿no? No estoy hablando de saltarse semáforos. Estoy hablando de matar. Y Dios los restauró. Pero fornicación, cosa que hoy, dile a cualquiera que no puede estar revolcándose con cualquiera. Fornicación. Y toda inmundicia. No ha habido época de mayor inmundicia que sepamos, ¿no? Hombre, posiblemente Sodoma y Gomorra, pero este tiempo yo estoy seguro de que es peor, ¿no? Porque Sodoma y Gomorra eran dos pueblos, hoy es el mundo entero. Esa es la gran diferencia. No sé si en la calidad del pecado, pero en la cantidad hoy le superamos con creces, porque es todo el mundo. Vayas donde vayas, aún en los más moralistas y puritanos musulmanes, hay una aberración sexual impresionante. Y vete a la India, y vete a la China, y vete a donde quieras. Pero fornicación o toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, no, ni aún nombrarlo, mucho menos cometerlo, como conviene a santos, a cristianos. Tú dices que eres cristiano, bueno, eso no te conviene. Ni siquiera pensarlo, ¿eh? Ni palabras deshonestas, ni necedades, a tonterías. Mira que decimos necedades al cabo del día. Ni truanerías. El truán es el engañador, el que está ahí siempre como con segundas intenciones, queriendo sacarte la cartera. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, lo sabéis, ¿no? Que ningún fornicario, ninguno que fornica, y no te confundas por el género en que está escrita la frase, es también ninguna. Ningún fornicario o inmundo
o avaro, amante del dinero, que todo eso es idolatría, igualito que adorar ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, ¿cristiano? ¿Me permites que me ría? No, porque es muy triste. No me reiría porque es lamentable, lamentable de todo punto de vista. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, lo hemos leído, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, con los que no son hijos. Porque en otro tiempo erais tiniebla. Lo que pasado pasó, Cristo lo perdonó. Mas ahora sois luz en el Señor. Claro, andad como hijos de luz. Es que esto no tiene una gran ciencia. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Recuerda, bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, del que es cristiano. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y reprenderlas es exponerlas. Decir hoy que el matrimonio igualitario, eso tiene alguna validez, algo, es mentira. Yo no puedo aceptar eso, lo rechazo. Las expongo, no les grito. Como algunos creen que reprenderlas es como una regañina. No, aquí no yo no estoy regañando a nadie. Estoy exponiendo que eso no vale. No es de Dios, no es ni natural. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero es que ahora secreto, poco. Con el internet, el WhatsApp, ¿verdad? Nos exponemos públicamente. Y mucho. Tú no te imaginas las consecuencias de una foto tuya en las redes. Nunca más se borra. Eso queda ahí, capturado ¿por quién? Por Satanás. Nunca más se borra. Y se hace en secreto. Para presentarlo en público, claro. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta, o sea, la que nos muestra todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué ocurría con las vírgenes? Todas cabecearon y se durmieron, pero a algunas no les alumbraba Cristo. A 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, con mucho cuidado, cómo andéis, no como necios, como estúpidos, sino como sabios. Y para andar de esta manera no hay que saberse la Biblia de entera de memoria, ni haber hecho cursos de doctorados, no, es muy sencillo. ¿Lo está comparando con los necios? Imagínate a qué nivel estamos, básico. Pero esa es la forma en la que tenemos que andar, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Ay, Pablo, si vieras estos. Ay, Pablo, si vieras estos tiempos, dirías que los tuyos, vamos, estabais en la gloria. Y ya Pablo decía, estos días son malos. Pero recuerda que sus cartas eran proféticas, eran para hoy. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, sin cerebro, descerebrados, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una muy importante, no os embriaguéis con vino. No te drogues. Claro, si hubiera habido drogas en aquel tiempo lo hubiera dicho, pero es que no había. Sí las había, no las habían descubierto. Entonces, ¿cuál era la máxima pérdida de conciencia? Una borrachera. No os embriaguéis con vino, porque eso acaba con tu vida. Hay disolución, dice. Antes bien, dice, sé lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu, ¿sabes? Cuando uno se llena del Espíritu, echa fuera todo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Recuerda, no necedades ni truhanerías. Alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Obediencia. Fíjate, toda la Biblia está llena de formas en las cuales debemos de vivir. Pero bueno, aquí tienes un ejemplo. Aquí hemos visto una manera que estamos viendo como, pues si Pablo lo escribe es porque ya en aquel tiempo ocurría, pero aún mucho más allá ocurría. Y todo esto vemos cuando leemos la Biblia, precisamente, que nos da un repaso y un recuento histórico perfecto de la humanidad. Vemos que siempre ha habido los mismos problemas, las mismas cosas. Ahora, también ha habido los mismos resultados, que esa es la cuestión. A mí no me consuela que siempre haya habido estas cosas. Me preocupa que siempre ha habido los mismos resultados. Y ahora, pues qué maravilla que de 2000 años para acá los resultados pueden ser totalmente diferentes. Porque hubo uno que además se comparó con el hombre. Era hombre con hombre. No fue superior humanamente a Adán. Cristo, estoy hablando, ¿no? Porque si hubiera sido superior, entonces no hay comparación, no hay un referente. Sino que en las mismas condiciones. Y Jesús dice, fue sometido a todas las presiones. Bueno, Adán cayó a la primera. A la primera. Pero Jesús las pasó todas. Dice, habiendo sido tentado en todo, todo. Y cuando digo todo, es todo. Imagínate, ¿qué me tienta a mí? Eso también fue tentado Cristo. También. No como Adán, que a la primera de cambio nos caímos con todo el equipo. Cristo fue hasta la última tentación de la que te puedas imaginar, porque no hay nada nuevo bajo el sol, no lo olvides. Y todas las pasó. Por eso es autor, como hombre, de eterna redención para todos los que creemos en lo que Él hizo. Bueno, vamos a ponernos en pie. ¿Sabes? Si fuéramos obedientes a su palabra, si fuéramos obedientes a sus deseos, porque es que no hay ninguno malo. Es que dice la Biblia que los pensamientos de Dios son correctos. Él tiene lo mejor para nosotros. Es que no hay nada, ningún despropósito en su mente. No lo hay. Es que es maravilloso entender que Él ha preparado los caminos para que andemos por ellos. Ni siquiera tenemos que buscarlo. ¿Cuánta gente he conocido yo que andaba buscando su camino? Bueno, mira, el cristianismo es tan fácil que Dios te lo preparó. No tienes ni que buscarlo. Ahora, eso sí,
tienes que andar por Él. Tienes que andar por Él. Y no es difícil. Mira, la Biblia no es complicada como algunos, para mantenerse en el poder, en su autoridad y en ese dominio recuerda los que dicen que es solamente la Santa Madre Iglesia la que puede interpretar la Biblia. ¿Y tú crees que hace falta mucho conocimiento para entender las cosas sencillas que pone la Biblia? No. Pero claro, ellos se sostienen por eso. No, aquí nadie entiende nada. Recuerda, hace poco hablamos de uno que sí dijo, ¿cómo que no entiendo nada? Yo lo entiendo todo. Se llamaba Martin Luther, el alemán. Y le dijo a las autoridades, no, que yo sí lo entiendo, ¿eh? Y además entiendo que tú estás muy mal, le dijo al Papa. Que tú estás haciendo cosas que no son. Y tú también entiendes, porque es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Por eso, ante esta situación, ¿ahora puedes decir que eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has entendido que ya no vas a ir? No tienes que estar peleando por no ir al infierno, porque ya tu destino es el cielo. ¿Has entendido tu gran responsabilidad? Y sabes, para tener a Dios en alto, la obediencia es fundamental, porque la desobediencia también fue fundamental. Acabó con todo. Arrasó con la humanidad. Y el antídoto para la desobediencia es obediencia. Ese es el compromiso que yo te pido que adquieras hoy. Lo sabes muy bien, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y como hemos estado hablando de familia, claro, es que vemos cómo hoy, por falta de obediencia a Dios, a su palabra, se está despedazando. Despedazar la familia es despedazar la humanidad. Porque recuerda que el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Y delante de nuestros ojos lo está haciendo. Pero nosotros tenemos la oportunidad de darle la vuelta a eso. Porque sabemos muy bien que Cristo vino para que tuviéramos vida eterna, pero además en la tierra una vida en abundancia. Pero abundancia de bendiciones, abundancia de satisfacción, abundancia de todo lo que te puedas imaginar, hasta económica. Si yo no descarto nunca la abundancia económica, pues no la puedo descartar si nosotros vivimos en ella, pero no es nuestro objetivo, sino Cristo. Así que adorándote a ti, Señor, por medio de nuestra obediencia, sabemos que es la mejor adoración. Es el mejor tributo que te podemos rendir a ti. Es la mejor forma en la cual nosotros manifestamos nuestro amor hacia ti. Tú dijiste, el que me ama, guarda mi palabra, obedece mi palabra. Y queremos obedecer, Señor, y más en este tiempo en el cual estamos rodeados absolutamente de maldad, de infidelidad, de muerte, de crimen, de todas las cosas aborrecibles, aún por seres humanos sin Cristo. Y estamos entre estas situaciones, pero nosotros tenemos que ser luz en medio de esta oscuridad. Oh Señor,
recibe nuestra adoración.